Ok. Ok, entonces la insuficiencia respiratoria como tal, hay distintos tipos de insuficiencia respiratoria y la definición es un fallo en el intercambio gaseoso a nivel pulmonar. Se trata del compromiso del transporte de oxígeno a los tejidos y el equilibrio ácido-base y básicamente se define como una presión arterial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio. eh, Deme un segundo. Ok. Ok, entonces les decía que la presión arterial de oxígeno menor de 60, una saturación menor de 90 y una presión arterial de CO2 mayor de 50 es lo que da realmente la definición de una insuficiencia respiratoria. Entonces, se clasifica en tipo 1 o hipoxémica o hipoxemia, la tipo 2 es la hipercápnica, la tipo 3 es la perioperatoria y la tipo 4 es aquella que se desarrolla en los pacientes que están en estado de shock. Las dos que son más importantes, por así decirlo, o las más frecuentes, son la tipo 1 y la tipo 2 y son las que ustedes tienen que aprender a diferenciar. Entonces, la hipoxémica se trata de una disminución en la concentración de oxígeno, hay una disminución en la saturación venosa de oxígeno, se caracteriza principalmente por un trastorno de difusión o en pacientes que tengan hipoventilación alveolar con aumento del CO2 alveolar, ahí puede haber alteración de la ventilación perfusión o cortocircuitos intrapulmonares que se ve ya cuando los pacientes tienen un proceso infeccioso como las neumonías. En cambio, la insuficiencia respiratoria hipercápnica se va a caracterizar por una retención aguda de CO2 que va a llevar al paciente a una acidosis respiratoria, va a haber aumento de la producción de CO2, ya sea por el que el paciente tenga fiebre, que haya convulsionado o que tenga un proceso infeccioso que lo esté llevando a una sepsis, o en aquellos pacientes que tengan aumento del espacio muerto, como lo son los pacientes que tienen EPOC o tienen asma, que son pero no profundidad. Eso es lo que se define como aumento del espacio muerto. Y aquellos pacientes que tienen una disminución del volumen minuto por ya sea por trastornos del sistema nervioso central, trastornos musculoesqueléticos o a nivel de la pared torácica, alteraciones metabólicas u obstrucciones de la vía aérea, también van a llevar entonces a una insuficiencia respiratoria hipercárnica. Entonces, la perioperatoria, anteriormente llamada mixta, es aquella que se da en pacientes que han cursado con cirugías abdominales, con una patología pulmonar previa o que tienen una hipoxemia secundaria a atelectasias. A veces las atelectasias se van a presentar en los pacientes luego de una cirugía porque están encamados, o sea, por largo tiempo inmovilizados y eso puede colapsar ciertas áreas del pulmón, entonces llevar al que el paciente desarrolle hipoxemia y también aquella hipoventilación residual debido a la misma sedación. Entonces, esa es la que se conoce como una insuficiencia respiratoria perioperatoria. En cuanto a la etiología, va a estar determinada dependiendo de la causa per se. Lo que ustedes tienen que buscar para determinar la etiología es determinar el fallo primario del intercambio gaseoso, establecer o conocer el mecanismo de fallo primario y obviamente establecer el lugar anatómico de la afección y la cronicidad de la misma. Eso es básicamente lo más importante que ustedes tienen que buscar o conocer para poder determinar la etiología de la insuficiencia respiratoria aguda. Dentro de la clínica, el paciente les puede cursar con disnea, dificultad respiratoria, inquietud, signos de estimulación adrenérgica, tiraje supraclavicular intercostal o supraesternal, cianosis central, somnolencia o convulsiones. Estos datos son muy importantes que ustedes siempre lo tengan en cuenta, por lo menos la presencia de tirajes, si hay tiraje intercostal o supraclavicular, la dificultad respiratoria y la disnea del paciente, porque por la clínica es que ustedes van a decidir si el paciente se tiene que intubar o no se tiene que intubar.
Entonces, las causas de una insuficiencia respiratoria aguda aquí les puse las principales, que son la hipoxémica y la hipercápnica, y las causas más frecuentes de cada una. En cuanto a la hipoxémica, uno de los más frecuentes es el aumento de la presión capilar pulmonar, que ustedes lo vieron en la charla de edema agudo de pulmón. Cuando el edema es cardiogénico, que se da por disfunción del ventrículo izquierdo o por valvulopatía, eso lleva a sobrecarga de volumen, y esa sobrecarga de volumen ocupa el alveolo, y entonces hay una disminución del intercambio alveolo capilar, y se da entonces la manifestación, que es la insuficiencia respiratoria aguda. Si hay un aumento de la permeabilidad capilar, que fue lo que vieron en el paciente con edema agudo de pulmón no cardiogénico, que es el distrés respiratorio agudo, que puede ser causado por broncoaspiración, neumonía, sepsis, pancreatitis, embolia grasa o inhalación, también puede llevar al paciente a una insuficiencia respiratoria aguda, pero causada principalmente porque hay un aumento de la permeabilidad capilar, y ese aumento de la permeabilidad capilar va a ocupar el espacio, el alveolo, y entonces se va a limitar el intercambio gaseoso. Mecanismos no aclarados: el edema neurogénico y la misma embolia pulmonar. En la embolia pulmonar hay un trastorno, entonces una alteración en la misma perfusión como tal. El pulmón se encuentra ventilado, pero no se encuentra perfundido. En cambio, en los pacientes con EPOC, el pulmón se encuentra perfundido, pero no se encuentra ventilado. Entonces, eso también puede llevar al paciente a desarrollar una insuficiencia respiratoria aguda. Ya las misceláneas son el síndrome de hemorragia pulmonar, que como lo vieron en las vasculitis, hay ciertos síndromes que pueden evolucionar a hemorragias pulmonares, como la granulomatosis con poliangiitis, puede hacer datos de hemorragia pulmonar o una hemorragia alveolar, y en la sangre, al igual que el líquido, o sea, el agua, ocupa el alveolo, y también va a dificultar entonces que se dé el intercambio gaseoso, y va a llevar al paciente entonces a hipoxemia. Ya con afección unilateral, ya sea por un segmento específico del pulmón, ya es la neumonía, o algún paciente con algún trauma torácico que desarrolla entonces una contusión pulmonar, o edemas de cuerdas vocales, o alguna epiglotitis, los tumores, el síndrome de apnea del sueño. Ya otras serían la enfermedad obstructiva crónica o el asma, pudiesen desarrollar entonces evolucionar a una insuficiencia respiratoria mixta, ¿no? Ya sea que tenga hipoxemia e hipercapnia a la vez. Entonces, la hipercápnica principalmente en tres grandes grupos: afección del sistema nervioso central, enfermedades neuromusculares y alteraciones torácicas y pleurales. Y obviamente nunca se olviden de las principales, que son las afecciones a nivel del parénquima pulmonar, como lo es el EPOC y el asma, ¿no? Entonces, en cuanto a las afecciones del sistema nervioso central, la sobredosificación de fármacos, por ejemplo, pacientes que consumen opioides, que tengan una sobredosis con morfina o con heroína o con fentanil, X medicamento que cause depresión del sistema nervioso central, va a condicionar a que el paciente evolucione a una insuficiencia respiratoria hipercápnica. Los pacientes con accidente cerebrovascular, obviamente, si tienen una lesión a nivel del bulbo, ahí es donde está el centro respiratorio, y entonces los pacientes tienden a retener CO2, y las infecciones también a nivel del sistema nervioso central. En cuanto a las enfermedades neuromusculares, estarían el síndrome de Guillain-Barré, ya en una etapa muy avanzada. Acuérdense que el síndrome de Guillain-Barré es una polineuropatía sensitiva que va ascendiendo, empieza en los pies y va subiendo hasta que llega al diafragma, y causa entonces parálisis del diafragma, y el paciente cursa entonces con un paro cardiorrespiratorio, y entonces eso es lo que lleva a retención entonces de CO2 y insuficiencia respiratoria hipercárnica. La esclerosis lateral amiotrófica, al igual que la miastenia gravis, causan debilidad en la pared torácica, lesiones medulares igual, lo que es el botulismo, tétano, alteraciones hidroelectrolíticas, y los relajantes musculares también pueden llevar entonces a una insuficiencia respiratoria hipercárnica. Por ejemplo,
los bloqueos neuromusculares cuando ustedes tienen un paciente que, eh, que sedan, por ejemplo, un paciente que esté intranquilo, que lo van a bloquear, es porque ese paciente ya ustedes aseguraron la vía aérea. Porque si ustedes bloquean a un paciente, obviamente ya le pueden causar una insuficiencia respiratoria hipercárnica, sin haber asegurado entonces la vía aérea previamente, ¿no? Y ya las alteraciones torácicas y pleurales, ya el tórax inestable o la presencia de un neumotórax. Entonces, lo que ustedes siempre tienen que recordar, las causas hipoxémicas y las causas hipercárnicas. A grosso modo, aumento de la presión capilar pulmonar, aumento de la permeabilidad capilar y las afecciones unilaterales en las causas hipoxémicas, en la hipercárnica, alteración del sistema nervioso central, enfermedades neuromusculares y alteraciones torácicas y pleurales. Con eso, más o menos, ustedes pueden identificar cuál es el tipo de insuficiencia, obviamente con la gasometría, también pueden identificar el tipo de insuficiencia respiratoria que tiene el paciente. Si tienen un paciente con una PO2 menor de 60, entonces eso es hipoxémico, y si tienen un paciente con una PCO2 mayor de 50, eso es hipercárnico. El tratamiento: control de la vía aérea, mantener una oxigenación mayor de 90%. Si es un paciente que tiene hipercapnia con fatiga muscular, entonces hay que intubarlo, y lo más importante es tratar la causa de la insuficiencia respiratoria, pero siempre asegurando primero la vía aérea. Por ejemplo, si tienen un paciente con un edema agudo de pulmón, esa es una indicación 1A para colocar al paciente en ventilación mecánica no invasiva, porque lo que va a hacer la ventilación mecánica es meterle presión positiva al alveolo y sacar ese líquido que está dentro del alveolo, que no debe estar ahí, y mejora entonces la oxigenación del paciente. Si ustedes tienen un paciente con EPOC y que tiene un PCO2 en 70, eso es una insuficiencia respiratoria hipercápnica, y en ese contexto también está indicado la ventilación mecánica no invasiva, y lo que va a ayudar es a mejorar la presión a nivel de la vía aérea y disminuir entonces el CO2 del paciente, ¿no? Y mejorar entonces los síntomas. Y tratar obviamente siempre la causa, ¿no? Por ejemplo, si tienen un paciente con una neumonía, que está taquineico, con uso de músculos accesorios, con tiraje intercostal, obviamente tiene una frecuencia respiratoria arriba de 30, está hipoxémico, hay que intubar a ese paciente. Y obviamente si no se resuelve la neumonía, no lo van a poder sacar del ventilador. Entonces aquí les pongo lo que son las contraindicaciones de la ventilación mecánica no invasiva en una insuficiencia respiratoria aguda, que eso es lo que en teoría no se les debería de olvidar. Las indicaciones de una ventilación mecánica no invasiva serían un EPOC exacerbado, los pacientes con edema agudo de pulmón cardiogénico, los pacientes que han salido recientemente de una cirugía, por ejemplo, lo meten, le hacen la cirugía, lo intuban, después de eso lo extuban, y ahí está indicado usar la ventilación mecánica no invasiva, y los pacientes inmunosuprimidos. Por ejemplo, van a ver en el momento en que llegan al internado, cuando estén en la sala de hematología, en el complejo, los pacientes inmunosuprimidos, o sea, los pacientes con quimioterapia, ellos hacen muchas infecciones y infecciones respiratorias. Entonces, lo que uno hace es colocarlos en ventilación mecánica no invasiva o ponerles cánulas de alto flujo para retrasar un poco la parte esta de la intubación. Porque como están inmunosuprimidos, intubarlos puede generar mayores complicaciones, pero cuando tienen indicación de tubo hay que intubarlo, ¿okay? Eso no se les puede olvidar nunca. Entonces, la principal contraindicación de la ventilación mecánica no invasiva es que si el paciente tiene criterios de intubación inmediata, se tiene que intubar. O sea, no pueden retrasar la ventilación mecánica invasiva, ¿ok? Acuérdense siempre de eso. Entonces,
por lo menos si hay previsión de ventilación mecánica prolongada, incapacidad cuando el paciente no les coopera o que ustedes necesitan mantener la vía aérea permeable, hay que intubar al paciente. Si hay obstrucción de la vía aérea superior, también hay que intubarlo. Si hay riesgo de broncoaspiración o si el paciente tiene mucha incomodidad o no le gusta la máscara, etcétera. Si es muy intolerante a la máscara, entonces se intuba. Si hay disminución del nivel de conciencia también, porque ustedes necesitan que en la ventilación mecánica no invasiva el paciente les coopere. Si hay datos de falla orgánica no respiratoria, ya sea neurológico, hemodinámico o a nivel digestivo, es una contraindicación de la ventilación mecánica no invasiva, porque si ustedes tienen un paciente con un sangrado digestivo alto que estaba teniendo hematemesis o que estaba teniendo vómitos en borras de café, si ustedes le ponen una ventilación mecánica no invasiva, eso va a generar presión a nivel abdominal y puede generar que el paciente vomite, el vómito se acumule en la máscara y el paciente broncoaspire y sea peor para el paciente. Así que eso es una contraindicación. Las deformidades faciales también y la anastomosis esofágica reciente son contraindicaciones. Y las indicaciones de ventilación mecánica, esto nunca se les puede olvidar, que el paciente esté en apnea, que tenga un Glasgow menor de 9, que haya datos de fatiga muscular, o sea, que ustedes lo hayan puesto en ventilación mecánica no invasiva y que el paciente se empiece a cansar y se les quede y empieza a respirar muy rápido y de repente hace apnea porque ya está cansado. O sea, eso es una indicación de que hay que intubarlo. Una frecuencia respiratoria arriba de 34, esto varía mucho, hay unos libros que te dicen arriba de 30, nosotros normalmente usamos arriba de 30, se intuba. Si tiene una hipoxemia grave y no es ninguna de las indicaciones que ya les mencioné, que son 1A, nivel de evidencia 1A para ventilación mecánica no invasiva, se intuba el paciente y en caso tal de que haya hipercapnia que no sea causada por POC o asma, ¿no? Que son las indicaciones de entonces de ventilación mecánica no invasiva. Y bueno, aquí les puse un caso masculino de 56 años, evaluado en el departamento de emergencia por historia de 3 días de incremento de la disnea, fiebre, tos, con esputo purulento, tiene antecedentes de EPOC con historia de exacerbación, requiriendo hospitalizaciones con hipatropio, salmeterol, fluticasona y albuterol, que es lo mismo que salbutamol. Está febril, la presión está normal, la frecuencia cardíaca está en 88, pero tiene una frecuencia respiratoria de 30. Está alerta, pero usa músculos accesorios, tiene sibilancias expiratorias bilaterales sin crépito. La gasometría tiene un pH en 7,31, PCO2 en 53, una PO2 en 55 y satura 89%. La radiografía de tórax hay hiperinflación, pero no hay infiltrados. Y les preguntan, en adición a los antibióticos, glucocorticoides y broncodilatadores, ¿cuál es el siguiente paso? A, presión positiva continua en la vía aérea, incremento del oxígeno nasal, intubación y ventilación mecánica y o ventilación con presión positiva no invasiva. ¿Qué piensan ustedes? Muchachos, me dan un segundito y disculpen, ya regreso. Ya voy. Ok, ya regresé. Entonces, ¿qué pensaron? ¿Qué quieren hacer con el paciente?
¿Puede poner el caso o no, por favor, doctora? Ya te lo pongo. Las opciones ya, doctora. Sí, Voy, por ya te los pongo. Ok, ahí están las opciones. yo diría Ok, que la D, pero no estoy ok. segura. ¿Y los demás qué piensan? Bueno, yo estoy entre la A y la B, no sé. Entre esas dos. Ok, lo ideal sería, yo les dije que es un paciente con EPOC y la indicación 1A en EPOC es ventilación con presión positiva no invasiva. O sea, la respuesta es la D. Es un paciente que tiene hipoxemia, pero también tiene hipercapnia. La hipercapnia no es tan elevada, pues, pero esto sí se beneficiaría entonces de, además de darle antibióticos, glucocorticoides por la sibilancia y los broncodilatadores para el manejo del mismo EPOC, hay que darle entonces algo de presión positiva, ¿no? Con ventilación mecánica no invasiva. Pregunta, Digamos, doctora, dime. es que, bueno, no sé cuál es la diferencia entre presión positiva no invasiva y ventilación Ajá. mecánica no invasiva. Ajá, es que eso lo iba a explicar ahorita. Ok, la Eran diferencia unas es que complicaciones. esto, la A, es un CPAP. ¿Qué es el CPAP? El CPAP es presión continua sobre la vía aérea. O sea, nada más le metes PIP y ya. O sea, le metes PIP continuo. En cambio, la ventilación con presión positiva, la ventilación mecánica no invasiva, tú puedes poner una presión soporte y puedes meterle PIP. Entonces, tú necesitas una presión inspiratoria y una presión expiratoria. Digamos que un paciente con EPOC, como él está reteniendo CO2, uno necesita por lo menos controlar la presión inspiratoria y también controlar la presión expiratoria, que la presión expiratoria viene siendo lo mismo que el PIP. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre un ventilador que te va a generar presión, un ventilador no invasivo a un ventilador que solamente te da CPAP. O sea, CPAP nada más te va a generar PIP durante todo el tiempo que el paciente lo tenga colocado. Y ya, no te va a generar más nada. Que eso pudiese ayudar un poquito en el paciente en el que tú necesitas, por ejemplo, en un edema agudo de pulmón, que tú no necesitas mantener una presión inspiratoria como tal, y necesitas nada más meterle presión positiva al alveolo para sacar líquido. Ahí te pudiese ayudar la presión positiva continua en la vía aérea. ¿Okay? Sin embargo, en un paciente con EPOC, porque tú viste que ese paciente tiene CO2 elevado, pero también tiene la PO2 baja y tiene una saturación en 89. Entonces ahí tú necesitas las dos modalidades. Tú necesitas poder controlar que cuando él inspire no retenga CO2, que eso es lo que te va a dar el IPAP, la presión inspiratoria, y que ese paciente mejorarle la hipoxemia y eso es lo que te lo va a permitir el EPAP, que es el PIP. Entonces, el ventilador no invasivo tiene esas dos opciones. En cambio, el CPAP no tiene eso, nada más tiene una sola opción. Esa es la diferencia. Ok, Básicamente que para que más o menos lo entiendan. Lo ideal es que ustedes puedan ver el ventilador y puedan ver dónde se prende, cómo se ve la curva, esto, qué es lo que se controla. Por ejemplo, cuando uno tiene un paciente con EPOC que tiene la presión de CO2 elevada, eh, lo que uno hace es que le aumenta entonces el IPAP, que es la presión inspiratoria. Y entonces el EPA, que es el PIP, lo mantiene como en 5. O sea, lo ideal sería que ustedes lo pudiesen ver en un ventilador para que se les quede, porque así decírselo y que ustedes se lo imaginen es muy difícil porque no lo han visto.
Entonces, si tenemos chance, igual se los enseño en alguna otra ocasión, ¿no? Pero la idea de esto es que ustedes por lo menos sepan identificar cuando un paciente tiene una insuficiencia respiratoria. Eso es lo que a mí me interesa. Que ustedes sepan que hay hipoxémica y hay hipercápnica, cuáles son las causas de la hipoxémica y la hipercápnica, más o menos la parte del mecanismo fisiopatológico, que era lo que les mencionaba aquí. Aquí por lo menos lo que es el aumento de la presión capilar pulmonar, el aumento de la permeabilidad, y afectación unilateral. Esto es más o menos como a grosso modo. Sin embargo, la principal, por ejemplo, aquí, donde les menciono esto, lo que es trastornos de difusión, esa es la misma fisiopatología por el cual ocurre la hipoxemia, porque haya trastornos de difusión, porque hay hipoventilación alveolar, que también va a estar acompañada de aumento del CO2, que haya alteración de la ventilación-perfusión o que haya cortocircuitos intrapulmonares. O sea que si yo les pongo en un examen estos ejemplos y le pongo, por ejemplo, mecanismos fisiopatológicos que explican la hipoxemia, excepto, y les pongo aumento de la producción aumento del espacio muerto. Ustedes saben que ese es el excepto, porque el aumento del espacio muerto es lo fisiopatológico que explicaría una insuficiencia respiratoria hipercápnica. ¿Okay? Entonces, digamos que esta parte es corta, pero lo principal que ustedes tienen que identificar es esta parte de aquí, cuando es una insuficiencia respiratoria aguda, los tipos, si es hipoxémica, hipercápnica, la fisiopatología de por qué se da, y ya de ahí entonces la clínica y saber las indicaciones de intubación. Eso es lo principal, porque por lo menos obviamente a ustedes todavía les falta para llegar al hospital a ser internos, pero cuando ustedes están en el internado, ustedes tienen que por lo menos estar claritos cuando un paciente tiene indicación de intubación endotraqueal. Ustedes no lo van a intubar, pero por lo menos ustedes si ven un paciente que está taquineico, desaturando, uso de músculos accesorios, tiene aleteo nasal, son datos de que el paciente va mal y ustedes tienen que llamar a alguien para que venga a evaluar a ese paciente, un residente, o le tienen que avisar a su funcionario porque el paciente va rumbo a requerir un soporte ventilatorio, ya sea una intubación mecánica, perdón, una ventilación mecánica o intubar, cualquiera de esas dos. Pero eso es lo principal, ¿no? Que ustedes tienen que por lo menos saber y tener una noción de estas cosas. ¿Tienen alguna duda antes de que entremos en monitorización? Creo que no. No, les quedó claro. Bueno, Y solo esa, gracias. ok. Entonces la monitorización hemodinámica, digamos que hay distintos niveles de monitorización. Está el nivel básico, el nivel intermedio y el nivel avanzado. Entonces, el nivel básico, digamos, es la presión arterial. O sea, cuando ustedes le toman la presión arterial a alguien, ahí están haciendo una monitorización hemodinámica. El otro que es un nivel básico es el electrocardiograma continuo, que lo van a ver en la unidad de cuidados intensivos cuando le ponen el monitor a un paciente. Eso es un monitoreo básico, igual que el oxímetro de pulso y la medición de la diuresis por turno son niveles básicos de monitorización hemodinámica. Ya el nivel intermedio es aquel en donde ustedes hacen algo invasivo para obtener una medición o un valor de la hemodinamia de cómo está el paciente, ¿no? Está la presión arterial invasiva, que eso se puede medir por medio de una línea arterial. Se le coloca una línea arterial al paciente y uno ve entonces cómo está la presión venosa central y la saturación venosa central, que es por medio de la colocación de un en una sonda vesical al paciente, ya se convierte en un nivel intermedio de monitorización porque están haciendo un procedimiento invasivo. Y la determinación del pH y del lactato también, porque para obtener eso tienen que tomar una gasometría al paciente y eso también es invasivo. Ya el nivel avanzado es cuando ustedes hacen valoración del gasto cardíaco y sus determinantes,
evalúan las variables hemodinámicas relacionadas con el gasto cardíaco y las variables relacionadas con el transporte de oxígeno. Esto es muy importante porque si ustedes recuerdan cuando vimos lo de los tipos de shock, ahí es donde uno se da con el monitoreo hemodinámico, es que uno se da cuenta cómo está el índice cardíaco, cómo está el gasto cardíaco del paciente, cómo está el volumen sistólico, todas esas cosas, y esos son parámetros importantes para saber el estado del paciente y por lo menos para ustedes saber si la terapéutica que ustedes están usando funciona o no está funcionando y hay que hacer algo más. Entonces, el gasto cardíaco va a depender de la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. El volumen sistólico depende de la precarga, de la poscarga y de la contractilidad. Entonces, si hay un fallo en alguno de estas cosas, obviamente se va a ver reflejado en el gasto cardíaco. Precarga es sinónimo de volemia, ¿se acuerdan? Volemia, retorno venoso, son sinónimos de precarga. Entonces, si la precarga se afecta, si cae la precarga, cae el volumen sistólico, si cae el volumen sistólico, cae el gasto cardíaco y como compensación de eso va a aumentar la frecuencia cardíaca. Por eso es que ustedes ven a los pacientes cuando están hipotensos, taquicárdicos, porque el cuerpo es sabio y les dice, bueno, si tú tienes algo bajo, yo tengo que subir mi frecuencia para poder compensar ese gasto cardíaco bajo. Entonces, siempre acuérdense de esto, gasto cardíaco depende de frecuencia y volumen sistólico, ¿ok? Entonces, variables hemodinámicas son las que ya les mencioné: precarga, contractilidad, poscarga, gasto cardíaco, resistencia vascular periférica y el volumen sistólico de eyección e índice sistólico de eyección. Entonces, vamos a definir cada una de ellas. La precarga es la carga o el volumen que distiende el ventrículo izquierdo al final de la diástole. Su medición se realiza con un catéter Swan-Ganz. Ya esto casi no se utiliza porque es el catéter que va directo a la arteria pulmonar y a veces como un poco complicado colocarlo, ¿no? Y tiene sus efectos adversos y sus complicaciones per se de la colocación de un Swan-Ganz. Entonces ya cada vez se usa menos, ¿no? La precarga, si tienen precarga disminuida, por ejemplo, cuando hay hipovolemia, ya sea por hemorragia o por datos de deshidratación, cuando hay taquicardia por arriba de 120, ustedes deben sospechar que la precarga está disminuida y hay que reponer esa volemia. Aquí se me fue esto que no iba ahí, y si hay vasodilatación porque hay disminución del retorno venoso. Y la precarga está aumentada cuando hay vasoconstricción o cuando hay hipervolemia, o sea, cuando un paciente está sobrecargado principalmente. O sea, la precarga del ventrículo derecho se mide por la presión venosa central o la presión de la aurícula derecha. Se puede hacer la medición con un catéter venoso central y los valores son entre 1 y 6. Si se han fijado, a veces que hemos hecho los casos interactivos, a veces ellos ponen la PVC y ponen si está en 12. Si está en 12 es una precarga que está aumentada, entonces el paciente está sobrecargado. O sea, acuérdense los valores entre 1 y 6, que es lo normal. ¿Okay? La utilidad ayuda por lo menos a la corrección de la volemia, a valorar cómo está la función del ventrículo derecho y a detectar la presencia de un tromboembolismo pulmonar. Sin embargo, no es tan sensible ni específica y hay otros marcadores, otras variables hemodinámicas que son más útiles que la misma precarga. O sea, la poscarga es la fuerza que se opone a la eyección de la sangre desde los ventrículos durante la sístole. En el lado derecho se expresa como la resistencia vascular pulmonar y en el lado izquierdo como la resistencia vascular periférica. ¿Se acuerdan que en los pacientes que tienen un shock cardiogénico, obstructivo, hipovolémico, la resistencia vascular periférica va a estar aumentada? Pero en los pacientes que tienen un shock séptico van a tener una resistencia vascular periférica disminuida, porque uno de las fisiopatologías de la sepsis es que hay una vasodilatación periférica por el efecto de las endotoxinas que producen el mismo shock. Entonces, la resistencia vascular periférica o vascular sistémica en un paciente con sepsis va a estar disminuida.
¿Y de qué depende la poscarga? Va a depender de la resistencia vascular, ya sea pulmonar o sistémica, va a depender de la viscosidad de la sangre y de la misma resistencia valvular. Entonces, si aumenta la poscarga, cae el gasto cardíaco y aumenta la presión en la aurícula derecha. Si aumenta el gasto cardíaco, cae la poscarga. Y en muchos contextos la poscarga es sinónimo de la presión arterial. A veces se puede correlacionar con eso, la presión arterial sistémica, ¿no? Entonces, la resistencia vascular periférica, los principales determinantes de la presión ventricular durante la sístole son la contracción ventricular y la distensibilidad de la pared de la aorta. Y la resistencia vascular sistémica va a ser igual. Esto se puede calcular si ustedes tienen la PAM, o sea, la presión arterial media, menos la presión arterial diastólica entre el gasto cardíaco por 80. Eso es si es sistémica. Y si es pulmonar, es la presión arterial media a nivel pulmonar menos la presión en la aurícula izquierda entre el gasto cardíaco por 80. Y eso les da la resistencia vascular sistémica. Ahora igual vamos a ver las variables. Entonces el gasto cardíaco, como ya vieron, frecuencia cardíaca por volumen sistólico, se mide con un Swan-Ganz, pero hay otras herramientas que ayudan a medir el gasto cardíaco. Se mide cuando hay sospecha de un déficit en la oxigenación tisular por alteraciones en la función cardíaca y cuando hay un gasto cardíaco derecho, generalmente es el mismo, ¿no? El gasto cardíaco derecho e izquierdo son iguales, al menos que exista entonces un shunt intracardíaco. Y el valor del gasto cardíaco es alrededor de 5 litros por minuto. Los cambios en el gasto cardíaco a menudo son un síntoma del problema más que el problema mismo. Entonces, lo normal es de 5 a 6 litros por minuto, puede alcanzar hasta 20 a 24 litros por minuto durante el ejercicio físico intenso en personas normales, y las condiciones que disminuyen el gasto cardíaco son hipovolemia, alteración de la contractilidad o aumento de la resistencia vascular sistémica. Lo que aumenta el gasto cardíaco, el aumento de la demanda de oxígeno, las enfermedades metabólicas y la respuesta a la inflamación sistémica precoz. En cuanto al volumen sistólico de eyección e índice sistólico, en un corazón disfuncionante lo primero que va a caer es el volumen sistólico. Inicialmente se puede mantener dentro de parámetros normales por mecanismos compensatorios y el volumen sistólico va a ser igual al gasto cardíaco entre la frecuencia cardíaca y el índice sistólico va a ser el volumen sistólico entre la superficie corporal total. ¿Okay? Los factores que determinan el volumen sistólico ya lo vimos, que es precarga, poscarga y contractilidad. Si tienen un paciente que se ha infartado, obviamente la contractilidad va a estar afectada. Entonces la contractilidad va a estar disminuida, obviamente puede caer el volumen sistólico. Entonces si el volumen sistólico cae, entonces el gasto cardíaco también cae. Acuérdense, el volumen sistólico va a ser directamente proporcional al gasto cardíaco e inversamente proporcional a la frecuencia cardíaca. O sea, con la contractilidad es la habilidad del músculo cardíaco de contraerse. Está regido por la ley de Starling, en donde hay una relación directa entre la contractilidad y el gasto cardíaco. Si la contractilidad cae, cae el gasto cardíaco. Entonces, por eso es que un paciente que se infarta, probablemente si el infarto es extenso, puede evolucionar entonces a un shock cardiogénico. La contractilidad aumentada en pacientes con estimulación simpática y endógena o el uso de catecolaminas como dobutamina, adrenalina y dopamina. Digamos que la dobutamina se usa en los pacientes que tienen shock cardiogénico para mejorar la contractilidad y mejorar el gasto cardíaco y mejorar así la perfusión periférica. La contractilidad disminuye en enfermedades que afectan el músculo cardíaco, en pacientes que tienen hipoxemia, en pacientes con acidosis o en drogas con un efecto inotrópico negativo. Entonces, la acidosis siempre va a ser mala. Entonces, si ustedes tienen un paciente séptico que está acidótico, esa acidosis puede llevar entonces a que la contractilidad miocárdica disminuya y hacer entonces una miocardiopatía por sepsis. En cuanto al retorno venoso, es equivalente al gasto cardíaco.
los factores principales son el nivel metabólico y la disponibilidad de oxígeno. La volemia está dada por el 70% del sistema venoso y además de eso hay un 7% que lo aportan los capilares y el 15% entonces lo aportan las arterias. Entonces la presión venosa central es el encuentro entre el corazón y el sistema venoso. Y aquí más o menos está la fórmula de retorno venoso, que es la presión venosa menos la presión de la aurícula derecha entre la resistencia venosa. Entonces, eso va a dar entonces como resultado el cálculo del retorno venoso. Entonces, también hay otras variables que influyen, como lo que son la presión en el reservorio, menos la presión en la aurícula derecha, va a dar a la presión media circulatoria, que es la presión que impulsa la sangre de retorno al corazón. Y hay las resistencias vasculares que se van a oponer al retorno, como la viscosidad de la sangre, la longitud del sistema vascular y el radio del sistema venoso. O sea que si ustedes tienen un paciente que tiene las venas colapsadas o las arterias en todo caso, acuérdense que la parte arterial da un aporte de un 15%. Si están ateroscleróticas, igual las venas pueden también estarlo, entonces va a haber una disminución del radio y entonces esto va a condicionar un aumento entonces en la resistencia venosa, igual con la viscosidad o la longitud del sistema vascular. Entonces, si a un paciente que tiene hiperviscosidad, o sea, que tenga, por ejemplo, alguna patología como una macroglobulinemia de Waldenström o algo, todo eso puede afectar la resistencia venosa. Entonces, entramos ya, sabiendo un poquito lo de las variables, entramos en la monitorización invasiva. Entonces, la línea arterial puede medir la presión arterial directa y es esto que ustedes ven acá. Es un catetercito que se mete directamente en la arteria radial. Uno lo puede colocar por ultrasonido o por vía anatómica, o sea, palpan el pulso. Es como sacar una gasometría. Viene un set de línea arterial. Eso viene con una aguja y con un catéter y una guía. Entonces uno lo que hace es que localiza la arteria radial, funciona. Cuando ya obtuvo un buen flujo que sea arterial, pasa la guía, saca la aguja y después pasa el catéter y después retira la guía. Y ya entonces lo conecta a un sistema que es este sistema que va conectado aquí como una venoclisis, porque eso se conecta a una salina para mantener entonces esto permeable y que no se vaya a coagular. Entonces, por eso, por este medio, entonces se coloca un cable hacia el monitor y se mide entonces la presión arterial directa. Eso es lo que hace la línea arterial. Pero además también es un indicador de contractilidad, de volemia, de la estancia del vaso sanguíneo y puede medir el volumen de variabilidad sistólica y la variación de presión de pulso, que son necesarios para evaluar la volemia del paciente. Entonces, lo que ustedes van a ver en el monitor cuando coloquen una línea arterial es esta curva que está aquí. El ancho de la curva ayuda a predecir que por lo menos el paciente tiene una buena volemia y la muesca es una onda dicrótica que sale aquí, que es la que ven aquí, que se cierra. Ese es el cierre de la aorta, es lo que implica. Entonces, eso tira, por lo menos uno mide lo que es el volumen de variabilidad sistólica, mide la presión sistólica máxima menos la presión, esto tira varias curvas, ¿no? Tira esta, uno mide la presión sistólica máxima aquí, después mide la presión sistólica mínima, o sea, el punto más alto con el punto más pequeño de la sistólica. Esta es la sistólica, la diastólica es la que está acá abajo y mide el punto más alto, que es la diastólica máxima, y la diastólica mínima y saca un promedio. Si eso está por arriba de 13%, quiere decir que al paciente le falta líquido y que el paciente va a responder al líquido. Pero si eso está por debajo de 13%, quiere decir que el paciente ya tiene, o sea, ya está bien, no tiene depletado el intravascular.
Entonces, la presión venosa central y la presión de la aurícula derecha expresan el retorno de la sangre del lado derecho del corazón. Indica la relación entre el volumen que ingresa al corazón y la efectividad con que se eyecta. Y la presión venosa por sí sola no es un indicador de hipovolemia. Puede estar normal o incluso elevada en los pacientes que tienen mala función ventricular izquierda. Por eso es que la presión venosa central ha dejado de ser un marcador sensible y específico para evaluar la volemia de los pacientes. Este es el catéter de la arteria pulmonar o el catéter de Swan-Ganz, que se usa pero muy poco, cada vez más con el advenimiento de otros tipos de terapia de monitorización, catéteres de termodilución o el uso del ultrasonido también se ha permitido que se use menos, ¿no? Proporciona datos de las presiones auriculares y ventriculares derechas, de la arteria pulmonar, de la presión de enclavamiento pulmonar y se puede estimar el gasto cardíaco, pero las complicaciones son arritmias, daño valvular, lesión de la arteria pulmonar y puede haber hasta ruptura. Entonces, lo que se ve en el Swan-Ganz son las curvas, estas curvas que ven aquí a nivel auricular, que la onda A, esta onda va a corresponder a la contracción auricular, que viene siendo la onda P. La onda C es el cierre de la válvula tricúspide, que corresponde a la onda R. Aquí está, la onda S, perdón, que es la contracción aquí del ventrículo. La onda V, que está acá, es el llenado pasivo de la aurícula, que es cuando ya se ha dado el ciclo cardíaco, se dio la contracción y entonces se empieza a llenar la aurícula para nuevamente empezar el ciclo. Y la escotadura, que es la Y, es el inicio del llenado pasivo entonces del ventrículo. Entonces, las ondas V altas van a indicar una regurgitación tricuspidia, o sea, una insuficiencia tricuspidia. Y cuando hay taponamiento, hay un signo de la raíz cuadrada, que aquí no se ve, que va a ser una raíz cuadrada. Y las ondas A de cañón, entonces, corresponden a la taquicardia supraventricular. Pero esto nada más como para que supieran que eso existe, pero no le presten mucha atención a esta diapositiva. Entonces, la cateterización de la arteria pulmonar, lo que se va a evaluar son las ondas de presión de la arteria pulmonar, que va a haber un aumento de la presión diastólica y aparición de una muesca dicrótica en la onda de pulso y va a corresponder al cierre de la válvula pulmonar, y la presión sistólica de la arteria pulmonar es de 15 a 30 y la diastólica es de 1 a 3 milímetros de mercurio. Entonces, la presión de oclusión es alrededor de 6 a 15 milímetros de mercurio y una media de 9. Si esto está muy elevado, entonces puede significar que haya alguna alteración a nivel del lado derecho del corazón. Entonces, el gasto cardíaco mediante termodilución, que es lo que más se utiliza actualmente, el catéter va a permitir calcular el gasto cardíaco mediante la inyección de salina. Tiene dos extremos, uno que se coloca a la vena, a la cava, o sea, por medio de un CBC, y el otro va entonces a la arteria, ¿no?, femoral. Entonces, esto se puede medir por termodilución, se hace una estimación del gasto cardíaco. La saturación venosa mixta de la arteria pulmonar y las variables oximétricas se van a medir por medio de el catéter venoso central y una saturación venosa de más de 65 a nivel de la arteria y de la aurícula derecha, entonces de más del 70%. Eso es lo normal. Esta fórmula nada más es para que ustedes vean el consumo, la demanda de oxígeno, o sea que el consumo de oxígeno va a depender del gasto cardíaco por la cantidad de oxígeno que hay en la sangre, y la cantidad de oxígeno que hay en la sangre es una constante, que es 1.34 por la hemoglobina por la saturación de oxígeno, y esto se desprecia porque generalmente el resultado es muy pequeño, ¿no? Entonces, la extracción de oxígeno, esto más o menos nos ayuda a nosotros a saber si un paciente, el shock que tenga el paciente, ¿no? Entonces, aquí más o menos esto es la fórmula de donde sale todo, que es el consumo de oxígeno por la cantidad de oxígeno y la cantidad arterial
arterial y venosa de oxígeno, pero esto no le presta mucha atención tampoco. Y bueno, esto nada más es un diagrama que muestra, por ejemplo, que en condiciones normales el cuerpo produce, digamos que una cantidad suficiente de oxígeno para los tejidos por medio de mecanismos compensatorios. Sin embargo, cuando llega un momento en donde el paciente el consumo supera el aporte, se entra entonces en una dependencia y en una crisis energética. Entonces, esto es importante, por ejemplo, en los pacientes que tienen sepsis, porque generalmente llegan y caen en esta parte, donde el consumo de oxígeno es mayor que el aporte del oxígeno y causa entonces un desbalance en la perfusión periférica del paciente. Y esto es un algoritmo básicamente en donde se evalúa la saturación venosa de oxígeno y la saturación central venosa de oxígeno, y dependiendo de la patología que tenga el paciente va a estar aumentada la demanda o el consumo. Nada más como para que tuvieran una idea de en qué condiciones aumenta entonces el consumo, por ejemplo, en fiebre, dolor, incremento del trabajo respiratorio, las demandas en cuanto a el aporte, perdón, cuando hay un síndrome, por ejemplo, con tirotoxicosis, cuando hay niveles elevados de la hemoglobina, etcétera, ¿no? Nada más como para que tuvieran la idea. Entonces, el aumento de la diferencia de dióxido de carbono venoarterial es un parámetro que uno utiliza por lo menos para saber si el paciente va a responder a inotrópicos. Por ejemplo, un paciente con sepsis, uno le pide una gasometría arterial y una gasometría venosa y ve la diferencia entonces de CO2. Si esa diferencia es más de 6 milímetros de mercurio, va a sugerir un flujo insuficiente de sangre y en los tejidos, incluso cuando la saturación venosa de CO2 es mayor de 70. Entonces, eso implicaría que hay que hacer mejoras, por ejemplo, mejorar la hemoglobina del paciente o mejorar la contractilidad miocárdica para mejorar el estado de oxigenación del paciente. Pero si esta diferencia de CO2 está menor de 6, realmente ya no hay mucho que hacer por el paciente, porque ya hay un daño a nivel de la misma célula y entra en una disopsia citopática y los pacientes evolucionan muy mal y se mueren. Esto nada más era como para que vieran el Swan-Ganz, cómo eran las ondas. Y bueno, el monitoreo mínimamente invasivo, que es lo que se utiliza hoy en día, es el FlowTrack o Vigileo, o Edwards también se llama en otras, dependiendo de la compañía. Lo que hace es que se canaliza una arteria periférica o central y esto no necesita calibración, etcétera, y se miden entonces los parámetros, ¿no? Esta es la cateterización de la arteria pulmonar, cómo es la indicación, las contraindicaciones, las ventajas y las desventajas, que igual ya se las mencioné. Y el EVA-1000, que es una de las cosas que más se utilizan, mide por termodilución, hace una estimación del gasto cardíaco, es poco invasivo y ayuda mucho por lo menos a establecer las variables hemodinámicas del paciente. Este es el FlowTrack o Vigileo. Esto se conecta al paciente, este extremo de acá, es un catéter, y esto va a un monitor y ahí entonces se ve las variables hemodinámicas, ¿no? Entonces, el principio es la presión de pulso, que va a ser igual al volumen sistólico. Es inversamente proporcional a la distensibilidad aórtica y va a requerir un catéter radial. O sea, se le coloca el catéter en la arteria y se conecta al aparato y entonces se mide el gasto cardíaco, el volumen sistólico, el volumen de variabilidad. O sea, el mismo aparatito les da todas esas cosas. Y obviamente si el volumen de variabilidad sistólica debe estar menos de entre 10 a 15% en los pacientes que están en ventilación mecánica. Recuerden que el monitoreo hemodinámico invasivo y mínimamente invasivo son para los pacientes de UCI. Y esto nada más como para que ustedes tengan una idea de que esto existe.
Estos son todos los parámetros hemodinámicos que pueden dar todos esos aparatos: el gasto cardíaco, el índice cardíaco, el volumen sistólico, los valores normales y esto, cómo se saca, ¿no? Cómo se calcula la presión arterial media, lo normal entre 70 a 105, se calcula como la presión arterial diastólica más la sistólica menos la diastólica entre 3. La presión, la PVC, el valor, la presión de capilar pulmonar, etcétera de cosas, ¿no? Pero esto se los da el aparato. Y aquí les pone entonces la interpretación. Si hay una PVC, lo que valora es la función del ventrículo derecho, la precarga del ventrículo derecho. Si tienen una PVC elevada, probablemente pueden ser datos de sobrecarga, pero recuerden que no es un estimador ideal de la volemia del paciente. Si, por ejemplo, aquí está el volumen de variabilidad sistólica. Es la variación entre dos valores, entre la precarga y la respuesta al volumen. Si este es menor de 13, generalmente el paciente no necesita volumen, y si es mayor de 13, el paciente sí necesita volumen. Y este es el Volume View o el EVA 1000, que era lo que les mencionaba. Lo van a ver en una unidad de cuidados intensivos. Les pone el corazoncito. Aquí hay veces que también pone y dibuja los pulmones, y aquí está toda la circulación mayor y la circulación menor, y les pone los parámetros: el gasto cardíaco, como aquí ven, aquí está el índice cardíaco, el volumen sistólico, el volumen de variabilidad sistólica, la saturación venosa central de oxígeno. O sea, todo es una pantallita que se pone al lado del paciente y uno puede ver todas estas cosas. Y uno va viendo cómo va evolucionando el shock en el paciente con estos parámetros. Básicamente esto se usa en pacientes que ya tienen un estado de shock, ya sea un shock cardiogénico, hipovolémico o séptico principalmente, ¿no? O sea, el sistema Volume View va a ofrecer calcular parámetros volumétricos como el índice de agua pulmonar extravascular y el índice pulmonar de permeabilidad vascular. Esto va a ayudar, por ejemplo, cuando uno tiene un edema pulmonar cardiogénico o no cardiogénico. El no cardiogénico, que va a ser un edema de permeabilidad, uno puede calcular la cantidad de agua extrapulmonar que tiene el paciente. Entonces, esto es más o menos la fórmula, cómo se saca. Este es el volumen térmico intratorácico menos el volumen térmico dentro del pulmón. Esto lo hace el aparato, y esto va a dar como resultado el volumen diastólico global. Entonces, ese volumen diastólico por la constante de 1,25 va a dar entonces a el volumen de sangre intratorácica. Y entonces el volumen térmico intratorácico menos el volumen de sangre intratorácica da como resultado el agua corporal, el agua extrapulmonar total, que es lo que uno le tiene que quitar al paciente para que mejore la oxigenación. Y esto principalmente se usa en los pacientes con un edema pulmonar no cardiogénico. Bueno, este es otro sistema que es el PICO, pero eso no lo he visto aquí en Panamá, pero básicamente es lo mismo. Aquí les pongo los valores, el índice cardíaco. Esto es lo mismo que la diapositiva anterior. O sea, la oximetría venosa, lo ideal es que esté por arriba de 70. Eso es lo que uno busca. Y ya creo que esta es la última diapositiva. Aquí lo que ustedes evalúan es la clínica del paciente: si está hipotenso, si está oligúrico, cómo está la saturación venosa, ¿no? De oxígeno, si está disminuido o no. Hacen la monitorización básica inicial, la no invasiva, que es la medición de la presión arterial media, frecuencia cardíaca, la oximetría y el EKG. Y también se puede hacer un ecocardiograma, que ayudaría entonces a identificar los tipos de shock. De ahí entonces lo que ustedes, para evaluar si el tratamiento que ustedes le dieron funcionó o no funcionó, utilizan entonces la monitorización avanzada continua. Entonces, para evaluar lo que es
van a evaluar principalmente lo que es el volumen de variabilidad sistólica o el volumen de la variación de presión de pulso, que era lo de que era mayor de 3. Ahí me equivoqué que les había dicho que era el volumen de variabilidad sistólica. El volumen de variabilidad sistólica es mayor de 10 y el de la presión, la variación de la presión de pulso es mayor de 3. En un paciente que responde a volumen. O sea, este es el paciente que va a responder a que si está hipotenso y ustedes le ponen una carga de salina, mejore la presión. El paciente que no responde es aquel que tiene una variabilidad sistólica menor de 10%, igual tiene una presión, una variabilidad de pulso mayor de 3. ¿Okay? Entonces aquí lo más importante es la variabilidad del volumen sistólico junto con la variación de la presión de pulso. Y obviamente ya otras herramientas es el ultrasonido, que con el ultrasonido buscan la vena cava y pueden ver entonces si colapsa la vena cava o si no colapsa. Si la vena cava colapsa, quiere decir que el paciente le falta líquido y va a responder a líquido. Y si la vena cava no colapsa, es porque tiene un intravascular repleto y que no le hace falta líquido, sino otras medidas de soporte. Entonces, la prueba de elevación de las piernas, si uno eleva las piernas del paciente y hay un cambio a nivel del gasto cardíaco de más del 10%, entonces entra en la categoría de respondedor. Entonces aquí se evalúa, obviamente con con el Evamil, el agua pulmonar que tenga el paciente, si es menor de 8, ven entonces el índice cardíaco, la resistencia vascular sistémica y obviamente lo que el paciente necesita es volumen. Si evaluando el agua corporal total, extrapulmonar total, está entre 8 y 15 y el índice cardíaco está menos de 3.5, lo que el paciente va a necesitar es inotrópico, o sea, algo que mejore la contractilidad, porque aquí no está disminuida la volemia del paciente. Y si ya tiene un agua extrapulmonar total mayor de 15, o sea que está sobrecargado, lo que el paciente va a necesitar para mejorar la presión va a ser vasopresores. Ya en el paciente que no responde, es un paciente que básicamente tiene una variabilidad de volumen sistólico bajo, menos de 10, igual continúa teniendo una variación de presión de pulso mayor de 13, pero la vena cava colapsa menos del 12%. Entonces, igual, se mide si está congestivo, se mide el agua extrapulmonar, se evalúa la función cardíaca que vendría siendo con el índice cardíaco y se evalúa aquí no se evaluaría la poscarga y entonces dependiendo de los valores que tengan, si el paciente está muy sobrecargado, lo que hay que darle es diuréticos o terapia de reemplazo renal y si el paciente está depletado, a pesar de que los marcadores hemodinámicos digan que él tiene un intravascular repleto, entonces lo que hay que darle es vasopresores. Si se fijan, al que no responde, no hay que darle líquidos, hay que darle vasopresores para aumentar la presión o diuréticos para mejorar entonces. En cambio, al que sí responde a líquido, sí, siempre y cuando el volumen extrapulmonar esté menor de 8, entonces se le da líquidos para mejorar entonces la volemia del paciente. Y básicamente eso es monitorización hemodinámica. Digamos que es un poquito complejo, es enredado, pero por lo menos para que ustedes tengan una noción de que eso existe, de que eso se hace en la unidad de cuidados intensivos, de que en el momento en que ustedes lo vean en vivo, probablemente se acuerden de la charla y puedan decir, bueno, alguien me mencionó algo de esto, pero no es, digamos, que está ahorita dentro de sus competencias de que ustedes entiendan totalmente a cabalidad lo que es la monitorización hemodinámica. Yo me conformo con que sepan que hay una monitorización básica e intermedia, que la intermedia por lo menos es lo que sea invasivo y que más o menos los parámetros que pueden captar de la invasiva, por ejemplo, la línea arterial, el catéter venoso central, la PVC, que la puedan interpretar y ya, básicamente eso, porque lo demás es como más complicado y requiere
que sepan fisiología, o sea, en meterse más en lo que es el mundo de esto, de la fisiología cardiovascular, para entender entonces cómo se da todos los mecanismos del mismo shock. Pero era, digamos que esta era la continuación de los tipos de shock, porque ambas deben de ir juntas, sino que yo igual se las separé. No sé si tengan alguna duda o algo. ¿No? ¿Nadie tiene ninguna duda? Bueno, está complejo el asunto, como dice usted. Sí, yo ahorita no tengo duda, pero a lo mejor cuando lo esté revisando más a fondo, entonces Bueno, me cuando lo salgan las Tengas dudas. lean, dudas. cuando lo lean y si no le entienden, me escriben, igual yo les contesto. Si tienen alguna duda, cuando le metan mente a la diapositiva. Pero ya les digo, o sea, es un tema muy complejo, es un tema de cuidados intensivos. O sea, esto nada más es como para que ustedes sepan que esto existe y cómo se pudiese usar. Pero no es que ustedes a este nivel lo tengan que interpretar. Sí, sí tienen que saber, por ejemplo, de qué depende el gasto cardíaco, porque eso es fisiología, eso sí lo tienen que saber, de qué depende el volumen sistólico, por lo menos qué es precarga, qué es poscarga, eso sí tienen que saberlo. Pero lo demás, dice que índice cardíaco, volumen de variabilidad sistólica, esas cositas no. Por lo menos que sepan que existe eso y ya. Pero no es que les voy a preguntar, dije, ¿cuál es la resistencia vascular sistémica de un paciente que tiene un shock séptico? No, esas cosas así no. No me interesa realmente que ustedes las aprendan. Nada más que sepan que existen, ¿no? Y por lo menos la definición de qué es, porque eso está en las diapositivas y es algo como bastante claro. Entonces, cuando vayan a estudiar o las vayan a leer, junten las dos diapositivas, las de tipos de shock con la de monitorización hemodinámica, para que cuando ustedes vean los tipos de shock y vean, por ejemplo, que la resistencia vascular sistémica está disminuida en la sepsis, puedan ver entonces la parte esta de la monitorización y puedan ver el valor, no para que se lo aprendan, sino que por lo menos para que una charla se complemente con la otra. O sea, no tiene ninguna duda, ¿no? Bueno, las dudas surgirán después cuando lo revise. Mañana entonces tenemos la última charla, ¿no? Sí, doctora. Doctora, yo tengo una consulta en referente a los artículos. Dime. En la guía dice que hasta dos hojas, si uno se pasa, es que lo que pasa es que ya yo lo terminé, pero la conclusión y la recomendación y las bibliografías me cabieron fue en una tercera página. Si Entonces, es no sé. eso, déjalo así en la tercera, no importa. Y La idea es que ustedes aprendan a resumir, o sea, a captar lo más importante de un artículo y a desglosarlo en las partes que yo le puse. Eso es lo que me interesa realmente con el artículo, que ustedes hagan como una lectura científica basado obviamente en un artículo de relevancia, de acuerdo a cualquiera de las clases que hayamos dado, de los módulos, pues. Y si se les pasa por lo menos en conclusiones o recomendaciones y bibliografía en una tercera página, bueno, se los puedo aceptar. Pero no es que van a poner 4 o 5 páginas, no, eso sí no. Pero si por lo menos la hoja de referencias bibliográficas es la tercera y ahí ponen arribita lo que son las recomendaciones y las conclusiones, se los puedo pasar, se los pasaré. Y dice también después de las referencias bibliográficas pasar una línea. ¿Esa línea cómo no la pone? ¿Una línea normal o es que se pone una línea? Espérate, yo puse eso sí no me acuerdo. Déjame revisarlo porque esa parte de... Colocar Espérate. las referencias bibliográficas al final separados con una línea y en área al 8. Ah, no, esa línea no la pongan. No, sí, no la pongan. Eso se me fue ahí. Eso no iba. Esa línea no. Nada más el tamaño. Y que lo referencien por APA. Que creo que ya todos saben hacerlo, ¿no?
¿O alguien tiene alguna duda con cómo referenciar? Esa Yo tarea de no. los artículos, ¿para cuándo es que es? Disculpa. Para el portafolio. Ah, ok, eso es para portafolio. Ah, listo. Ujú. Listo, Ese es listo. para el portafolio, que creo que es El el 13, 13, ¿no? correcto. El 13. El 13. Sí, el 13. ¿Quién dijo que no sabía referenciar con APA? Quiero que No, yo alguien dije, dijo. yo dije, pero yo dije que ya no tenía dudas, pues que ya Ah, sabía. ok, ya saben. Ah, ok, ok. Ah, no, porque si no saben, yo les repito la cosa. Dime, Adis. No. Todo es 15 páginas, no más de 15. Es todo, incluyendo hoja de presentación, índice, referencias, todo. Todo, no más de 15. Listo, muchachos. Pues si no tienen más preguntas, bueno, las que les surjan me las hacen llegar por correo. Y los Ok, veo doctora. mañana a las 3:50. Ok, chao. Chao. Chao, gracias. De nada. Chao. Chao, hasta mañana.